estará hablando sobre el crecimiento exponencial personal desde lo democrático, en lo académico y profesional. Adelante, doctor Velázquez. Y ya tenemos la presentación lista en sus pantallas, como la pueden ver. Ahora sí me escuchan. Bueno, adelante, doctor. Ya, muchísimas gracias, doctor Franklin Balsing, por la presentación. Del mismo modo, a los doctores Edward Lambert por la invitación, y también al doctor Alonso Méndez, quien fue mi tutor en este proceso, digamos, de estudios de doctorado en ciencia política en esta prestigiosa universidad. Para mí es un enorme placer, una satisfacción, poder pues expresar algunas ideas desde la experiencia personal a partir de un tema que me ha motivado desde muy joven y que hasta ahora vengo desarrollando, impulsando, no solamente como idea, sino como acción. Esta breve presentación en realidad estaba programado originalmente para el mes de mayo. El esquema que estaba originalmente, digamos, programado, partía desde lo individual, por eso no es que peque de egocentrismo, pero en realidad así fue planteado originalmente la exposición para todos, y se ha corrido traslado, digamos, ese tema para ahora, y es la ocasión precisamente para compartir. Se titula, pues, Crecimiento exponencial personal desde lo democrático, en lo académico y profesional. Lo primero que habría que decir, ¿qué significa crecimiento exponencial personal? ¿No? ¿Cómo uno entiende? Y antes, bueno, ya seguramente se ha hecho referencia de mi trayectoria académica, que eso es en realidad un tema de segundo plano. Acá tenemos lo que entendemos por crecimiento exponencial personal. Desde mi perspectiva, tiene que ver con aquella capacidad de desarrollo de la persona a partir de sus intereses, expectativas y experiencias que generen un impacto favorable, no solo en una persona, sino también en su entorno familiar y social. En otras palabras, no es sino la realización de ideales, es el disfrute del éxito que con el tiempo y el caminar vas logrando. De tal forma, considero que el crecimiento exponencial personal se liga también a un tema de tu particular interés, de tal forma que se convierte en algo que te mentaliza y orienta tu quehacer cotidiano, pero mirando siempre, yo diría, el mañana o el horizonte. Desde esa perspectiva, ese tema de interés, en mi caso, fue y es hasta ahora la democracia. Como le decía al inicio, desde mi juventud, desde mi vida universitaria y estudiantil, hasta la actualidad, es decir, como profesional y como ciudadano. Como estudiante, fue un motivo para preparar mi tesis en el pregrado para titularme de abogado, en esa misma línea, pero en otro escalón más. También trabajé la tesis para la maestría en Derecho Constitucional, y más adelante para el doctorado en Derecho, y finalmente para el doctorado en Ciencia Política. Obviamente siempre rescatando, yo diría, el aporte del pensamiento contemporáneo, pero también basado en la propia realidad democrática, que es compleja, que es diversa, que es
discutible y debatible. Este crecimiento desde el tema de interés se da, yo diría, en el campo del estudio, en la organización de talleres, de foros académicos, en publicaciones, en la lucha por la recuperación de la democracia, en mis relaciones con los demás, es decir, pasó a constituirse en una idea para la acción. De tal forma, fue también un impulso extraordinario para efectos de poder hacer lo que a estas alturas de mi vida, yo diría, también de alguna manera me quedo extrañadamente sorprendido cómo uno desde joven puede hacer muchas cosas que a la edad que tengo, ahora tengo 57 años, probablemente no lo hubiera podido hacer. Pero la energía de la juventud, motivado por una idea, es capaz incluso de trascender en la organización de actividades a través de congresos locales, nacionales, internacionales, como son las convenciones nacionales, las convenciones latinoamericanas de derecho, las convenciones euroamericanas de derecho, que hemos realizado ya en muchas versiones y en diferentes países de América Latina, incluso en Europa. Sin duda, la propia idea de democracia fue desarrollándose desde el estudio, la discusión y la reflexión académica, así como desde la práctica grupal. Este desarrollo conceptual de la democracia se da desde la investigación académica, desde la discusión en foros académicos y la publicación de artículos y libros, tal como lo mencioné anteriormente. De la democracia como forma de gobierno se llega a la democracia como régimen político, como modelo de Estado y como forma de vida. De tal forma que de la democracia directa también se da pasos hacia la democracia representativa, de la democracia representativa a la democracia participativa, asimismo a una democracia deliberativa, inclusiva, incluso hasta llegar hoy por hoy a una democracia constitucional, del cual hoy se habla mucho en el constitucionalismo contemporáneo. El crecimiento exponencial personal desde lo democrático en lo académico y profesional nos lleva a asumir cargos también en la administración pública y posesionarse profesionalmente a través de la publicación de libros de especialización, que creo que también es importante, ¿no? Sobre todo en materia constitucional, en materia procesal constitucional, en filosofía política y últimamente en ciencia política. No solamente libros, sino también artículos. Del mismo modo, a participar en la toma de decisiones en instituciones públicas, ya sea como funcionario o autoridad, donde el enfoque democrático, constitucional y político está presente. Tuve la ocasión de asumir cargos de secretario general de uno de los ministerios en Perú, del mismo modo ser secretario técnico del Consejo Nacional de Trabajo y Promoción del Empleo, ser asesor ministerial, asumir también cargos directivos de algunas instituciones académicas. Pero el crecimiento exponencial personal también nos lleva desde lo democrático a lo político, en este marco de crisis institucional y obviamente de la fragilidad del sistema democrático. Se trata también de dar respuestas a través de iniciativas políticas a fin de contribuir a la afirmación de principios y postulados democráticos. Desde esa perspectiva, tuve la experiencia, digamos, de formar, a raíz de la iniciativa de jóvenes estudiantes y profesionales, un partido cuyo nombre es Partido Compromiso Democrático, siempre en esa línea democrática, que consideramos es un necesario aporte
a la vía política desde el pensamiento democrático, y más aún en un tiempo donde hay una confusión y se refresca un debate que aparentemente fue superado, pero que hoy rebrota, sobre todo desde pensamientos y posturas totalitarias, al pensar que la democracia no es sino el gobierno de la mayoría. Pero la democracia está condicionada, obviamente, y tiene como supuestos para, digamos, establecerse como tal a través del principio de respeto a los derechos y libertades fundamentales, el principio de división y equilibrio de poderes, que es la fórmula, digamos, esencial y primigenia de la democracia, pero también hoy por hoy se integran otros principios, ¿no? Como el principio de participación ciudadana, expresada en instituciones que recogen la experiencia ateniense, ¿no? Que tiene que ver con la revocatoria, remoción de autoridades, rendición de cuentas, iniciativa legislativa, iniciativa de reforma constitucional, entre otros. Pero también tiene que ver con el control político, ¿no? De ahí que se habla de una democracia participativa. Y pues se trata no solamente de participar periódicamente en las elecciones, sino también tener iniciativas ciudadanas en la discusión política a través de iniciativas de proyectos de ley, iniciativas de reforma constitucional, pero también promoviendo, yo diría, el interés en la población por el reconocimiento de los derechos fundamentales, pero sobre todo de la utilización oportuna de las garantías constitucionales, como el habeas corpus, el amparo, el habeas data, cumplimiento, que son mecanismos por el cual los ciudadanos pueden valerse para efectos de garantizar la vigencia y derechos, la vigencia y respeto de sus derechos fundamentales por parte de las autoridades. Sin embargo, este concepto democrático también tiene que ver con los cambios periódicos o renovación periódica de las autoridades, tiene que ver con el pluralismo ideológico, político y cultural, ¿no? Tiene que ver también con la eficacia de los derechos y en consecuencia de la constitución política. Por eso que hoy se habla de una democracia constitucional que promueva una constitución democrática y que a su vez ponga límites al ejercicio del poder. Y si hablamos de una democracia constitucional, significa que debe respetarse el principio de supremacía constitucional. Y si hablamos de constitución democrática, significa que esa constitución debe recoger principios esenciales, no solamente en su origen, sino también en su ejercicio. Es decir, debe ser una discusión donde participa activamente el pueblo a través de sus representantes, llámese a través de una convención, de una asamblea constituyente, de un congreso constituyente democrático, ¿no? O de lo contrario, pues, buscar otros mecanismos para garantizar esa participación, yo diría, activa de la población, ¿no? Pero no solamente se requiere, pues, de ello, sino también que esa constitución sea respetada por los ciudadanos, pero sobre todo por el poder público, expresada en sus autoridades, en sus instituciones, en sus funcionarios. Cuando la Constitución no recoge esos principios democráticos por su origen y por su contenido, que tiene que ver con el respeto a sus derechos, que tiene que ver también con el pluralismo, que tiene que ver con el control del poder, que tiene que ver también con nuevas formas para incluir a aquellos sectores que históricamente son digamos, ignorados o son vulnerados en sus derechos fundamentales, pues quiere decir que es una
democracia pues pírrica, una democracia frágil, una democracia como, como el que en realidad estamos experimentando en nuestros días, con marchas y contramarchas, con avances y retrocesos, pero con muchas limitaciones. Y esto obviamente tiene que ver también con la cultura democrática, ¿no?, de nuestros países. Todo parece indicar que hay una fuerte tradición autocrática y totalitaria de creer que los problemas se resuelven eligiendo a un presidente de la República, viéndole a él como un mesías, como un salvador, cuando en realidad lo que hay que hacer es construir ciudadanía, empoderar al ciudadano, que entienda que su voto es importante, pero ese voto, si no va acompañado de un acto de conciencia y de responsabilidad, pues lo que vas a tener es que cualquiera pueda llegar al poder sin tener conciencia de lo que es el poder, de lo que es el Estado, de lo que es la estructura del Estado, lo que es la responsabilidad del Estado, ¿no?, de lo que es la responsabilidad de una autoridad, de lo que es el fin común, de lo que es la necesidad común, de lo que es el interés nacional, de lo que es el desarrollo nacional, de lo que es las perspectivas, ¿no?, nacional, y entre otras cosas, ¿no? Son situaciones que hoy por hoy estamos viendo. Por eso es que desde el crecimiento exponencial personal, desde lo democrático a lo político, consideramos que es importante, obviamente, participar en la vida política, digamos, dejar por un rato la cátedra, los escritorios, la biblioteca, y bueno, ir al debate donde están los problemas, pero también participar en la organización y en la lucha de las ideas en pos de tomar el poder y hacer las transformaciones o los cambios que uno requiere en el marco, repito, de ese pensamiento democrático. El crecimiento exponencial personal y la proyección internacional, que es también importante, ¿no? Cómo te ayuda ese motor, esa idea, cómo te ayuda a proyectar, cómo es la fuerza que tú encuentras y a la vez el bastón que te da el impulso para seguir avanzando y obviamente construir tu red académica, no solamente en tu continente, sino también en diferentes continentes, sobre todo en el caso del continente europeo, vinculándome con diferentes universidades, a través de los congresos, de las convenciones, de publicaciones y de la constitución de una institución llamada Comité para el Estudio y Difusión del Derecho de América Latina, que hoy por hoy tiene representación en todos los países latinoamericanos, incluso en Europa, sobre todo en España y Portugal. Esto nos ha permitido, pues, tener vínculos con la Universidad de Extremadura, de Alicante, la Universidad Carlos III de Madrid, ISCAL de Portugal, la Universidad Internacional de Cataluña, la Universidad Autónoma de México, la Universidad Autónoma de Nuevo León, Univalle de Brasil, Universidad Autónoma de Chile, Autónoma de Santo Domingo, Universidad del Valle de Bolivia, Universidad Alfaro de Manaví, en este caso de Ecuador, Universidad de Antioquia, Universidad San Simón de Bolivia, Politécnico de Lisboa y obviamente nuestra querida Universidad Atlántica. El crecimiento exponencial personal y nuestra universidad. De mi experiencia, quiero obviamente también compartir en qué sentido me ayudó para seguir creciendo, ¿no? Yo creo lo que ha generado en mí es una autoexigencia académica, organizar ese cúmulo de ideas, algunas veces dispersas, y plantearme la necesidad de organizar aquel aspecto sustancial de mi pensamiento y de mi práctica democrática para efectos de compartirlo, digamos, y que sea
¿por qué no un trabajo que permita pues también exponer y de esta manera discutir en el campo estrictamente académico? Por otro lado, creo que me dio la oportunidad para desarrollar mi tema de interés, y como ocurre también con cada uno de ustedes, en el sentido de ser un sistema abierto que nos permite pues escoger nuestros temas de interés, y de no encontrar ello, pues tengas también la posibilidad de poder aportar desde tu experiencia, sistematizando aquellos que crees que puede contribuir no solamente para ti, sino también para tus compañeros, ¿no? Del mismo modo, una ayuda para potenciar y proyectarme internacionalmente. El respaldo de una universidad como la Universidad Atlantic, sin duda, es importante para seguir creciendo, para seguir posesionándose profesionalmente. Y esto hoy por hoy he tenido, digamos, avances importantes, como el haber sido candidato a magistrado del Tribunal Constitucional de Perú. Lamentablemente, la última parte ya es un tema estrictamente político, porque vota el Congreso de la República, y ahí se requiere de respaldo político, y donde la meritocracia ya queda en un segundo plano. Pero llegamos, nos hicimos presente, y sin duda este respaldo institucional fue importante. Hoy por hoy estoy de candidato a defensor del pueblo en mi país. Estamos en un proceso en marcha, y bueno, con esta primera experiencia de candidato para ser magistrado del Tribunal Constitucional, me ha permitido pues tomar las previsiones del caso, tener experiencia, la experiencia para coordinar, para poder también hacer llegar mis ideas, y obviamente hacer llegar sobre todo las propuestas de lo que pudiera hacer desde la Defensoría del Pueblo como una institución que tutela los derechos fundamentales de los ciudadanos, que supervisa eh, que supervisa los servicios que brindan las instituciones públicas a la ciudadanía, además porque es una institución que tiene legitimidad para presentar demandas a favor de los ciudadanos. Bueno, está... Es el que se cortó, ¿sí? Ah, Sí, ok, su micrófono tuvo un problema. sí, sí, parece que se cortó. Ya estoy, ya. Entonces, me queda que, si no me equivoco, me quedé acá. A ver, ya casi terminando. Está bien. Entonces decía, es una ayuda importante para seguir escalando, ya no solo profesionalmente, sino también como magistrado, y ahora como posible defensor del pueblo. Espero que así sea, y que estas cosas me sigan pues ayudando, ¿no? Y por último, una preocupación por tu desarrollo profesional y personal, qué es lo que he sentido, qué es lo que he experimentado, qué es lo que he recibido, y que sin duda esto te da la confianza para desenvolverte mucho mejor, el saber que estás respaldado por una institución académica internacional y de prestigio, y que están atentos a tus preocupaciones, a tus intereses, y hay una permanente y constante comunicación que creo que desde mi perspectiva es básico, y que es algo que regularmente no se ve, ¿no? Algunas conclusiones sobre el crecimiento exponencial personal desde lo democrático, lo académico y profesional.
Lo primero que debo decir es que el crecimiento exponencial personal es un estado mental y emocional a la vez. Por otro lado, una idea o un tema de interés es fundamental para iniciar el crecimiento exponencial personal. En mi caso fue el tema de la democracia, que fue el tema con el que me inicié en mi condición de estudiante de Derecho, que me llevó a hacer mi tesis, que me permitió organizar eventos, que me llevó a publicar libros, que me llevó a pensar, meterme en la política, que me llevó a aspirar a ser magistrado del Tribunal Constitucional, que me llevó también a seguir perfeccionándome, a hacer un doctorado en filosofía en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, eh, eh, hacer un doctorado en la Universidad de Atlantic en ciencia política, hacer un estudio postdoctoral en la Universidad del Valle de Itajaí en Derecho Constitucional, Transnacionalidad y Producción del Derecho. Es decir, la motivación es importante, por eso digo, el crecimiento exponencial personal es un estado mental y emocional a la vez. Una idea o un tema de interés es fundamental para iniciar el crecimiento exponencial personal. El crecimiento exponencial personal es un proceso que con el pasar del tiempo, cuando te toca hacer una pausa necesaria en la vida, te das cuenta lo mucho o lo poco que has avanzado, pero al final de cuentas has avanzado, has crecido como persona, como profesional, etc. Es necesario tener un ideal, ya que es la fuente y motivación para avanzar en la vida. Sin ideal es como un barco a la deriva, ¿no? El ideal es el que orienta tu vida, y en este caso es el que tratas también de transmitir a los demás, tratas de incorporar a tu quehacer cotidiano y compartir con los demás a fin, obviamente, de lograr un bien social, ¿no? Desde mi experiencia personal, la democracia ha sido y es aquella fuerza que me ha acompañado en mi crecimiento exponencial personal. Y finalmente, yo diría, no hay forma de avanzar si no es a través de unas ideas inspiradas en la realidad, que te dan la posibilidad de generar un sueño, pudiendo tarde o temprano, con imaginación, creatividad y fuerza, verlo realizar. Muchas gracias. Muchísimas gracias a usted, doctor Ricardo Velázquez Ramírez de Perú. Otro tema de muy grande importancia, la democracia. Y el tema específico de la presentación del doctor Ramírez, crecimiento exponencial personal desde lo democrático en lo académico y profesional. Y me encantó otra vez no solo la presentación globalmente, sino también un elemento clave en su conclusión, cuando contó que la democracia es aquella fuerza que lo ha acompañado en su crecimiento exponencial personal. La democracia es de verdad una virtud, es una calidad clave en el desarrollo del mundo. Por eso algunos pueblos que no tienen esta oportunidad de aprovechar la democracia sufren de manera muy significante, para decirlo así. Y es una presentación clave para concluir este simposio, pero por supuesto tenemos muchísimas preguntas y vamos primero a pasar a las preguntas para usted. Pero antes, muchísimas gracias, doctor Ramírez. Usted ha sido una pieza clave en este evento de Adverting International University. Gracias otra vez. Y la primera pregunta con el señor Nelson Recio. Adelante. Sí, es una pregunta excelente la ponencia, estimado Ricardo. Quería felicitarlo. Soy de Argentina.
quería hacer una pregunta que hace bastante tiempo ando sobre este tema, digamos. Siempre me ha parecido interesante en cuanto al derecho, hay algo que se llama el love-positivismo y su relación con la democracia. Por ello, la pregunta que tengo es, ¿qué posición tiene respecto del love-positivismo, que es esa forma de aplicar el derecho y el manejo argumental, lógico, inductivo, deductivo, como sea, sin tener en cuenta la moral a la hora de aplicar el derecho? ¿Y cómo repercutiría desde su punto de vista en una democracia en la que se pueda utilizar el positivismo, que repito, que es esa manera de aplicar las leyes de manera alejada totalmente de las normas morales, en los sistemas judiciales en donde se suelen resolver litigios con argumentos legales totalmente separados de la moral y que solo se ajustan a la ciencia del derecho, digamos, específicamente? A veces la justicia actúa bien, o cuando la justicia actúa bien, de acuerdo a sus normas jurídicas, pero aplica el positivismo. Y en cuanto a este tema, la actuación de la justicia parece alejada de la moral, por más que haya aplicado correctamente las normas jurídicas de forma correcta. Nada más. Muchas gracias. Ok, ¿me permiten responder? Sí, un honor. Sí, Sí, empiezan. ya. El positivismo obviamente es un enfoque filosófico que pone énfasis en las normas positivas y como el hacedor, digamos, de la organización y que legitima al poder político. Por otro lado, tiene como objeto, pues, garantizar un mínimo de orden, ¿no? En cualquiera sea la naturaleza del régimen político, puede ser un régimen totalitario, un régimen democrático, autocrático, teocrático, en fin. Pero, obviamente, el constitucionalismo es creación del naturalismo racionalista, pero que han confluido también con el pensamiento positivista, con el historicismo y con el pensamiento sociológico. De tal forma, hoy por hoy se habla, yo diría, de un derecho contemporáneo. Yo no estoy de acuerdo con un neoconstitucionalismo. Hay algunos profesores que suelen hablar del neoconstitucionalismo porque lo nuevo anula a lo viejo y lo nuevo mañana será viejo, inservible, y el pensamiento político, filosófico, va en una línea ascendente y dialéctica, recogiendo lo mejor del pensamiento y desarrollándose, y no negando, quizás superando sus deficiencias, ¿no? Y en esa lógica, el constitucionalismo contemporáneo es esencialmente garantista, lo que significa que recoge el concepto de democracia constitucional, ya que la democracia de la mayoría sin límite es un régimen perverso, es un régimen totalitario, solo que a diferencia de un régimen autocrático, que el poder reside en una persona, pasa este poder ya no a un grupo de personas, sino a la mayoría de las personas. Y cuando esa mayoría no tiene límites, obviamente no es democracia, porque la democracia es el respeto a los derechos y libertades fundamentales. La democracia también significa alternancia en el poder. La democracia significa pluralismo político, ideológico y cultural. La democracia significa límites al poder, significa control al poder y, de ser posible, según la falta que comete ese poder, debe ser revocado, pero también sin cometer abuso, digamos, del derecho, ¿no? De esa perspectiva, yo pienso que hoy experimentamos una situación realmente interesante en el campo del derecho constitucional, que desde lo constitucional se estructura todo el sistema y el engranaje jurídico de los países. Por eso se constituyen la fuente de fuentes, ¿no? Y es, yo diría, una mirada integrativa del derecho, ¿no? Obviamente, si queremos aislar de la moral, si queremos aislar del componente sociológico, si queremos aislar del componente histórico, pues los resultados van a ser una justicia injusta, algo contradictorio, ¿no? En realidad, una justicia
carente de razonabilidad y de proporcionalidad. Gracias, Muchísimas doctor. gracias. Ahora estamos listos para la señora Alas, con la mano levantada. Le toca a usted en este momento, señora. Doctor Dancy, no tengo habilitado la manito para hacer las preguntas. Ok, entonces yo voy a apuntar su nombre después de escuchar a la señora Alas. Yo voy a pasar a usted y después la tercera persona será Esther Loaiza. Primero, la señora Alas. Buenas tardes a todos. Buenas Los tardes. escucho aquí de Honduras. Ajá. Me gustó la exposición del doctor Ricardo. Y me gustó también que habló de la Asamblea Constituyente. Vivo en un país donde hace años, ¿verdad? Se vino un presidente, pues puso eso, la Asamblea Constituyente, para que el pueblo eligiera si quería que el gobierno continuara. Pero desgraciadamente, ¿verdad? Hubo una revuelta y todavía no se llegó. Mi pregunta es, ¿de qué manera se puede, por ejemplo, él habló de la supremacía constitucional? ¿Cómo, si el pueblo tiene esto, cuál es el beneficio de la nación y cómo la ciudadanía puede tener conciencia en este respecto? Solamente, y muchas gracias por su buena disertación. Se lo agradezco mucho. Gracias por su pregunta, señora. ¿Me permite para responder entonces? ¿Sí? Sí. Ya, ok. Bueno, primer término, muchas veces se utilizan las asambleas constituyentes para desvirtuar el sentido de una constitución democrática e imponer regímenes totalitarios, ¿no? Por eso yo le decía hace un momento, ojo, no por tener una constitución significa que tú ya eres un país democrático, ¿no? Que tu país que sea un régimen democrático. No, no. Por eso las asambleas constituyentes, yo diría, es el recurso legítimo que tiene la sociedad para recurrir a ella y, como se dice en el argot popular o político, para refundar una nación, ¿no? De tal forma que a través de una asamblea constituyente se discute una nueva constitución, porque es la instancia deliberativa representativa del pueblo donde precisamente se discute el nuevo pacto político en virtud de que está en cuestión el pacto vigente al ser desbordado o al carecer de legitimidad. Pero ojo, las asambleas constituyentes no se pueden convocar en cualquier momento y por cualquier situación. Se convoca en dos situaciones. Cuando hay un golpe de Estado y para dar paso de una dictadura, de un régimen totalitario o de un gobierno de facto a un gobierno democrático. Se constituye una especie de puente para la transición democrática, ¿no? Y en consecuencia se discute una nueva constitución que va a ser de alguna manera la base sobre la cual va a organizarse el nuevo Estado, es decir, el Estado y la sociedad democrática. Y la otra posibilidad para convocar una asamblea constituyente es cuando la democracia está en una auténtica crisis, cuando sus instituciones están, digamos, desprestigiadas, sus autoridades y la clase política y los partidos han perdido credibilidad frente a la sociedad, hay una especie de incertidumbre, un colapso político que se encuentre en ella la solución para salvar la democracia. Ojo, para salvar la democracia, no para pervertir la democracia, no para negar la democracia, porque si vas al otro extremo, simplemente estás creando las condiciones para un régimen totalitario. La democracia tiene como, yo diría, condición el respeto a los derechos y libertades fundamentales y el principio de división, autonomía y control de los poderes públicos.
Si ese principio elemental se anula, simplemente no es democracia. Por más que los detentadores del poder se autodenominen demócratas o consideran que su gobierno es democrático o que el Estado es democrático, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado con él. Y otro detalle más, tú me decías la supremacía constitucional, claro, pero ojo, hay que invocar la Constitución, pero una Constitución democrática, no una Constitución totalitaria, lo que significa que esa Constitución tiene que tener una legitimidad de origen y una legitimidad de ejercicio, que creo que eso es importante. Lamentablemente en otros países incluso se ha incorporado a las constituciones la institución de la Asamblea Constituyente. Cuando ello ocurre, ¿qué está pasando? Esa Asamblea Constituyente se convierte en un poder constituido, ¿no? Un poder constituido como el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo, el Poder Judicial, el Tribunal Constitucional u otro órgano, ¿sí? ¿Por qué? Porque nace de la Constitución y su techo es la Constitución. En consecuencia, no puede ir más allá de lo que dice la Constitución. Pero el poder constituyente, digamos, originario, el titular del poder constituyente originario es el pueblo. De tal forma, si esa asamblea constituyente que va a discutir una nueva constitución está regulada por la constitución vigente, es contradictorio, es un contrasentido, porque un órgano constituido no puede arrogarse la representación del pueblo para discutir una nueva constitución. Eso es, desde mi perspectiva, una forma de dar un golpe de Estado, ¿no? Entonces, es una forma de manipular. Entonces, finalmente, se convoca a una asamblea constituyente cuando hay una crisis política, ¿no? Cuando las principales fuerzas políticas no encuentran otra alternativa que recurrir a ella para dar salida a una situación de extrema gravedad, ¿sí? Es una especie de salvavidas, porque lo contrario, ese estado desaparece, se convierte en un estado de caos, en un estado de naturaleza, en un estado de zozobra, en una anarquía. El estado es orden. Y cuando, digamos, se desconoce sus principios, puede ocurrir cualquier cosa, ¿no? Eso es lo que te puedo decir, Alas. Gracias, doctor. Y como lo anuncié, vamos a pasar ahora a una pregunta de parte de Jesús Gonzalo. Gracias, doctor Balsen, y excelente exposición, doctor Velázquez. Mi pregunta es, doctor, ante la situación de crisis política en muchos países de América Latina, el auge de la incidencia del narcotráfico y de sectores oscuros que impiden los procesos democráticos. Me gustaría saber si se ha replanteado o se podía replantear un nuevo esquema de hacer política en América Latina, de escoger los candidatos. Porque muchas veces decimos cómo esa persona llegó al Congreso teniendo esos problemas, cómo esa persona es diputado. Sí, que no hay un filtro que pudiera mejorar, porque en la medida en que tenemos funcionarios en el Congreso de alto nivel moral, con una alta ética política, ¿no? Yo creo que la democracia sería mucho más efectiva para los países, porque indudablemente cuando tenemos esos funcionarios, por más que teoricemos sobre los principios democráticos, al final eso redunda en una posición negativa para el mismo pueblo. Es decir, no solamente queremos políticos, creo que usted dijo algo parecido, que vayan al Congreso, que todo se resuelva con el presidente, pero existe un filtro, se pueden elaborar filtros para que los mejores ciudadanos de una nación puedan ocupar esa posición y al mismo tiempo facilitar los beneficios de la democracia. Es cuanto, doctor Velázquez. Muchas gracias por tu pregunta, Jesús, que da pie para quizás aclarar brevemente algunos temas, ¿no? De hecho, que la democracia no es algo perfecto, ¿no? Es perfectible. Hoy por hoy, la democracia, a pesar de sus dificultades, de sus errores, de sus deficiencias, de sus debilidades,
sigue siendo, digamos, dentro de los sistemas políticos y regímenes políticos o pensamientos políticos, por ahora uno de los mejores, por no decir el mejor, por no decir mejor. Pero, digamos, como dice Norberto Bobbio, hay que bajar del cielo de las ideas a la tierra donde hay muchos intereses en juego. Y ese tránsito de las ideas a la práctica es lo más difícil y complicado, ¿no? Y yo diría, hoy por hoy, la democracia de nuestros países, sobre todo de América Latina, está minada por la corrupción, por la demagogia, por el populismo, ¿sí? Y además acompañada de una cultura histórica de valores y prácticas, yo diría, totalitarias o autocráticas y democráticas, donde está el pensamiento y los valores democráticos en una permanente prueba, puesto que históricamente nuestras sociedades han sido sociedades, yo diría, autocráticas, monárquicas. Culturalmente, a nosotros nos cuesta asumir nuestra condición de ciudadanos, de personas, de hombres y mujeres libres. Esperamos siempre que el poder decida por nosotros, como personas incapaces de poder emprender solos nuestros proyectos de vida. Entonces, aquí lo que tenemos que reforzar es esa cultura democrática, y eso pasa por construir ciudadanía. Y construir ciudadanía significa, pues, tocar el tema de la educación, ¿no? Impartir una educación basada en valores democráticos, de respeto a los derechos y libertades fundamentales, de promover el respeto a la persona humana, a la propiedad privada, el premiar la bondad, la generosidad, el promover hombres y mujeres y una sociedad solidaria, puesto que una de las condiciones para construir un Estado democrático es también construir naciones pluriculturales, porque es un contrasentido hablar de un Estado plurinacional. Yo diría un Estado-nación con subnaciones, o un Estado-nación pluricultural, que es diferente. Porque si vas a querer lograr la existencia de un Estado plurinacional, es mantener al país dividido, mantener al país y a la sociedad en velo, en contradicciones y conflictos permanentes, cuando en realidad la sociedad tiene que unirse respetando sus diferencias. Y esa unión se tiene que hacer en torno a ¿qué? En torno a los principios rectores que deben estar en la constitución de un país, pero en una constitución democrática, en una constitución donde se respete la dignidad humana, donde se respete a la persona humana en su integridad, donde existe elecciones periódicas, órganos autónomos. Y lo que pasa es que hoy por hoy nosotros tenemos gente que se ha infiltrado en el Estado con el discurso democrático, desvirtuando el contenido de la democracia. Y en el fondo lo que hacen es instaurar regímenes corruptos y regímenes totalitarios. El gobierno del presidente y sus amigos y sus amigotes. Es decir, es perpetuarse en el poder para valerse del poder y vivir del poder. Es decir, llegan al poder y cometen una gran farsa porque terminan engañando al pueblo. ¿Y por qué? Porque precisamente no necesariamente llegan los mejores. O llegando el mejor, al no tener control, termina también saliéndose del camino. ¿Y por qué? Porque nosotros tenemos que fortalecer no solamente ciudadanía, sino también instituciones, jugar por instituciones, no apostar por personas, aunque las personas somos necesarios, pero si no estamos, digamos,
conducidos por principios, valores, instituciones, va a pasar lo que está pasando hoy en América Latina. Perfecto, doctor. Y gracias también por su paciencia, señora Esther Loaiza. Estamos en este momento con usted. Su micrófono, por favor. Gracias. Buenas tardes a todos. Yo soy egresada también de mi querida AIU, Atlantic International University, y soy peruana, también compatriota del doctor, y tengo aquí mi Constitución Política del Perú. Voy a hacer un comentario tan breve que yo considero que la Constitución Política del 93 simplemente necesita, en mi opinión, en mi modesta opinión, reformas, pero no anularla, no aniquilarla, no quitarla, sino simplemente necesita reformas en varias áreas, en varios dicen la democracia, una democracia saludable, una democracia que contribuya realmente al desarrollo individual y colectivo de la ciudadanía, en este caso del pueblo peruano, y por qué no decirlo también de América Latina. Bueno, no conozco la constitución política de los otros países vecinos, pero yo hablo por mi país. La pregunta que tengo para el doctor, al cual felicito su exposición, es qué marco jurídico delimitaría las reformas o una reorganización en el sector educación desde la educación básica para poder garantizar precisamente la calidad educativa que conlleva a una excelencia individual o personal, y que en el tiempo el ciudadano peruano o latinoamericano tenga realmente la opción de seguir creciendo como ser humano, como persona, y que pueda contribuir en el desarrollo de su país. Gracias. Ok, compatriota Esther Loaiza, qué gusto de Gracias poder por su estar pregunta, Esther. Su micrófono está ahora sí, doctor Ramírez. Permítame, doctor Franklin. Gracias. Gracias, estimada Esther, por su pregunta, y además porque un gusto encontrarme con una compatriota en este espacio de la universidad. Y bueno, en realidad, tratándose de la educación, nuestro marco de regulación original es primero la Constitución, después las normas que regulan la educación peruana vigente, y sobre esa base habrá que hacer los ajustes necesarios, ¿no? Yo considero que en todos los países de América Latina hay una burocracia, que no es malo tener burocracia, la burocracia es la empleocracia que requiere el aparato del Estado para efectos de cumplir sus fines. Lo malo está cuando el funcionario, la autoridad, va con una lógica de administrar la crisis. Lo que necesitamos es gestores públicos, aquellos que identifiquen los problemas y que den soluciones a los problemas, pero no sobre la base de un discurso, sino sobre la base de proyectos. Para cada problema hay una solución expresada en un proyecto que debe ser discutido por los órganos que toman decisiones y asignado de un presupuesto, ¿sí? Las instituciones públicas están llenas de administradores. Claro, si está lleno de administradores, lo que hacen es marcar su ingreso y su salida sin tener sentido de lo que es el servicio público, lo que es el servir a la nación. Creo que eso es importante. Y finalmente, yo creo, respecto a la Constitución, estoy de acuerdo con usted, Esther, en el sentido que la Constitución hay que mantenerlo por ahora. Uno no sabe
hasta cuándo se debe mantener una constitución, porque finalmente la constitución es una decisión política, ¿sí? Hoy por hoy, las constituciones han pasado a otra dimensión, a ser también normas jurídicas fundamentales, con efecto vinculante, que obligan a gobernantes y gobernadas a someterse a su autoridad. Antes no era así. Por eso es que fácilmente los gobernantes burlaban una constitución. Hoy, la constitución de un Estado constitucional significa que hay que respetar esa constitución. Y si el poder de turno no respeta esa constitución, ya sabe lo que le va a pasar. Por eso es que en mi país hay varios presidentes que estuvieron en problemas, funcionarios que están en la cárcel. ¿Por qué? Porque la constitución hoy por hoy es también una norma jurídica, ¿no? Desde esa perspectiva me parece importante el paso que se ha dado, pero tampoco es suficiente. Entonces, por eso yo diría hay que reforzar el tema de ciudadanía, hay que apostar por instituciones más que por personas. Y tercero, hay que creer en nosotros, es decir, en la sociedad, hay que creer en nuestro país, en nuestros países, hay que creer en el mundo, incluso hay que pensar en una constitución global más allá de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que no viene a ser sino el catálogo de derechos, pero esa parte orgánica propia de una constitución que debería ser la Organización de Naciones Unidas, pues no tiene un carácter democrático, porque 7 países del mundo, o un poco más, definen la seguridad del mundo. Y claro, en esa lógica, con la pandemia que tuvimos y con lo que podríamos tener más adelante, que se va a dar no sé qué cosa, pero va a haber, si no tenemos una respuesta global organizada, entonces lo que estamos avisorando es el fin de nuestro planeta. Entonces el mundo tiene que tener una respuesta globalmente. La tecnología nos ayuda para eso, pero el mundo tiene que también organizarse democráticamente, construyendo una ciudadanía global, ¿no? Con individuos o ciudadanos globales. Hoy podemos opinar, hoy podemos estar mirándonos bajo este sistema desde diferentes puntos del mundo para compartir ideas, preocupaciones que trascienden, van más allá de nuestras fronteras y hacernos sentir que somos parte de este mundo, que no somos una isla. Y en ese sentido la democracia creo que es un punto de apoyo para construir sociedades más justas y, ¿por qué no, un orden más justo y evitar estas guerras, por ejemplo, que estamos teniendo en pleno siglo XXI y que puede proyectarse a una tercera guerra mundial y poner incluso en jaque a la humanidad entera? Muchas gracias, doctor Velázquez Ramírez. Manuel Puerto, su pregunta, por favor. Sí, buenas tardes desde Honduras. De igual forma, soy egresado de IU como doctor en economía y realmente estoy muy contento de estar con ustedes hoy y ver esta excelente exposición y realmente del doctor Ricardo, ver con qué energía él explica el tema y cómo nos ayuda a entender varias cosas a todos nosotros, pero excelente. Yo me quedo con algo bien importante que el doctor ha mencionado en su exposición. Dice, poner límites al ejercicio del poder. Eso para mí tiene un impacto muy profundo. Y yo creo en lo muy personal, doctor Franklin y todos los compañeros que estamos en este momento reuniendo este simposio, que las universidades a nivel mundial deberían de enfocarse mucho en el tema de la democracia. ¿Cómo hacer que los pueblos tengan democracias inteligentes? Es tremendo hoy en día lo que está pasando, y voy a hablar de Latinoamérica un momento nada más, donde hoy en día tenemos presidentes, ministros, diputados, presidentes de congresos de la República que pareciera que no fueran servidores públicos, sino semidioses que creen que el poder es ilimitado en sus manos. Eso es un error y hay que pararlo. Y la única forma que yo encuentro en este momento es que las universidades a nivel mundial enseñen a sus alumnos a pensar de forma inteligente, no en emoción,
sino de forma objetiva, viendo las cosas de forma objetiva, revisando los números y no dejarnos engañar. Estoy muy de acuerdo con lo que el doctor ha mencionado, Ricardo. Un país, porque alguien vaya a votar, no significa que hay democracia. Lastimosamente en nuestros países, la democracia ha sido violada, ha sido tergiversada, confundida, y yo creo que es tiempo de que aquellos que hemos tomado la decisión de estudiar un poco, demos nuestras voces para decirle a las personas que debemos de ser un poco más pensantes. Realmente para mí ha sido un privilegio haberlo escuchado, doctor Ricardo y Ayu. Muchas gracias. Ojalá que sigamos con estos simposios. Son muy importantes y excelentes. Gracias. Gracias a usted, señor Manuel. Lo expresó de manera muy pragmático, que no nos dejemos engañar. Tenemos que buscar una democracia real y, por supuesto, es un proceso. No hemos definido todavía los procedimientos para lograr esta democracia directa, pero sí que es un objetivo que todos tenemos y tenemos que seguir trabajando duro para lograr. Gracias otra vez por su pregunta. Yo no sé si tiene un comentario adicional, doctor Ramírez, entonces... Solamente agradecer a Manuel por ser generoso en calificarme de esa forma, y entiendo la preocupación suyo como de todos los latinoamericanos por la situación que estamos padeciendo, por los retrocesos que vienen dándose en nuestros países, pero el ideal democrático es una ola imparable. El pensamiento democrático es una ola imparable en el mundo y es finalmente el régimen que se ha mostrado con mayores éxitos, ¿no? Y como tal, eso hay que difundirlo y hay que trabajar para ello también. Hay situaciones que hay que plantearse como meta la recuperación de la democracia. En otras situaciones, buscar la consolidación de la democracia. En otras situaciones, valga la redundancia, promover la democracia como una forma de vida, de convivencia, es decir, una sociedad civilizada de respeto y de oportunidades, donde vivamos dignamente. Pero bueno, eso es lo que nos toca a nosotros ahora vivir. Y en consecuencia tenemos grandes retos. La democracia es, yo diría, no solamente un ideal, es un régimen político, pero también ha sido reconocido por la Carta Democrática Interamericana como un derecho de los pueblos, de tal forma que una vez conquistada no hay que dejarnos pues arranchar, ¿sí? Hay que luchar para mantenerlo y si nos quitan, pues dar el impulso para recuperarlo, porque es una recuperación de nuestras libertades, de nuestros derechos, de nuestra dignidad, y eso es importante, ¿no? Y creo que como teoría, es una teoría potente. Si alguien me puede mostrar una teoría mejor que la democrática, como la teoría fascista, o no sé, me han puesto algunos ejemplos de algunos regímenes totalitarios, porque según ellos han erradicado la corrupción, pero no saben que detrás de estos regímenes totalitarios hay pues una gran corrupción que se oculta, que el día que cae, recién nos vamos a enterar que en realidad no es como se vendieron, porque el pueblo o los individuos, los ciudadanos, tienen que percibir la libertad, tienen que disfrutar la libertad, tienen que luchar por la libertad. Y eso es importante y necesario. Por eso te saludo, Manuel, cuando tú dices hay que luchar por una democracia inteligente. Eso es cierto, ¿no? Con ciudadanos inteligentes, informados, responsables, ¿no? Conscientes de sus actos,
Nuestro poder está en nuestros votos. No podemos regalar nuestros votos a cualquiera. Nosotros tenemos que dar nuestro voto para elegir a quien se merece, no a quien nos cae bien. Como tú decías, no necesitamos dejarnos llevar por la pasión, ¿no? Por el sentimentalismo. Necesitamos evaluar fríamente, pero claro, eso no es una cosa fácil. Eso significa, pues, construir ciudadanía, ¿no? Y eso es un proceso donde tiene que ver con patrones culturales. Y para cambiar los patrones culturales tenemos que recurrir a la educación. Y para recurrir a la educación hay que discutir respecto a los contenidos curriculares. ¿Qué valores hay que poner énfasis? Y si desde la educación oficial no es posible ello, pues tenemos que hacerlo desde las plataformas que se construye la propia ciudadanía, ¿no? Para difundir esos pensamientos, esos valores y esas prácticas y construir también liderazgos democráticos, que es importante. Porque ¿de qué nos sirve hablar tanto, luchar tanto, si la hora de la hora nadie quiere dar la cara? Entonces hay que dar la cara. Pues. ¿Para qué uno estudia? ¿Para qué uno vive? ¿Para qué está en esta vida? Para hacer algo, ¿no? Para dejar una huella, para hacer algo para los que vienen, que son nuestros hijos, que son nuestros nietos. Pero ahora nos toca a nosotros decidir eso. No podemos postergar. Por eso es que, de alguna manera, lo académico también te induce a participar en la vida política. Porque si no, ¿qué sentido tiene? Porque cuando hablamos de la vida política estamos hablando de nosotros, de nuestros problemas comunes y de las soluciones comunes que tenemos que dar. Pero eso no será posible aislados. Pensando en nuestra burbuja, ubicándonos en las tribunas y aplaudiendo o repudiando lo que hacen los que gobiernan. Entonces, el protagonismo también lo tiene que tener el ciudadano con su voto responsable, pero también vigilando sus autoridades, denunciando cuando tiene que denunciar, ¿no? Creo que son ya temas de estrategia. Gracias. Gracias, Manuel. De verdad, no es un regalo, es parte de nuestros derechos legítimos y tenemos que entrar en este proceso de recuperación de aquellos derechos. Y no sé lo que piensa Santa Cabrera, entonces vamos a pasar a usted con su pregunta o comentario. Santa Cabrera. Muchísimas gracias. Yo estoy muy complacida con la ponencia que acabo de ver, aunque se me ha hecho un poco difícil la conexión. Desde el carro vengo entrando y tratando de conectarme. Creo fielmente en que la democracia debe pensarse desde la socioformación en las aulas del nivel preuniversitario. ¿Por qué? Porque tenemos que enseñar a dichos niveles preuniversitarios a que es un derecho y que se debe pensar de forma consciente lo que significa este derecho. Cuando el doctor mencionó planes curriculares, me encanta esa parte porque precisamente cuando pensamos en planes curriculares, creemos que son alienígenas que van a diseñar estos planes cuando somos nosotros los verdaderos decisores, cuando somos nosotros los verdaderos protagonistas de decir y saber qué es lo que se requiere, qué es lo que se necesita. Entonces, me parece que este simposio ha arrojado mucha luz. Estoy encantada, les felicito a todos y me encantaría que se pudiera reproducir más a menudo simposio como este. Mis respetos y felicidades a este maravilloso ponente. 100% de acuerdo, Santa Cabrera. Bendiciones a usted. Y yo no sé si Mauricio Canijina tiene una pregunta. Ándale. A mí me gustaría hacer un aporte que va de la mano con algo que expuse cuando el compañero, creo que era de Perú, que hablaba sobre la educación, ¿no? Si nosotros nos basamos en la historia, desde la Revolución Industrial, se querían formar personas para que cumplieran un trabajo específico por un sueldo
específico. Y las metodologías de estudio, digo, no estoy juzgando si están bien o están mal, pero me parece que esconden un misterio medio engorroso para los niños, porque le hacemos cumplir un horario, que estén quietitos, que obedezcan, y el que obedezca se lleva el primer premio, o es el abanderado a mérito, mientras que le estamos trasladando a los niños que ese va a ser el que tenga oportunidad y los demás, ninguno van a tener oportunidad. ¿Por qué no hacemos 35, 40 banderas para todos? Porque hablamos de futuro, pero no le damos independencia. Está estudiado que entre las primeras fases de los 0 a los 7 años es cuando se forma la personalidad del niño. ¿Tá? Por eso está la inteligencia emocional que se está aplicando para que los niños desarrollen la empatía. ¿Por qué digo esto? Porque me parece que la base está ahí. Esa es, porque después, basado en ese carácter, sus carencias se van reiterando, repitiendo, de acuerdo a las situaciones que ellos hayan pasado, ya sea emocionalmente, entre los 0 y los 2, de la parte de percepción hasta los 4 y entre los 7 cuando se desarrolla el cerebro emocional. Me parece que no busquemos tanta cátedra, vamos a lo sencillo, tenemos que atacar ahí. Y lo otro que hay que atacar también es con hambre no se puede estudiar. Digo, tenemos que tener las bases básicas, ¿tá? De derechos humanos, las necesidades básicas, ¿tá? Para que el individuo se sienta perteneciente a algo y pueda pensar. No, cuando somos niños nos dicen, ponete esto, hace frío, pero en realidad somos los padres que tenemos frío. Y nosotros después le exigimos al adolescente que tiene que elegir una carrera, siendo que lo vestimos, lo calzamos y por poco le damos de comer. O sea, hoy en día, con la educación sistemática que se está tratando de plantear con la neurociencia, la neuroplasticidad, digamos, lo que se está tratando de lograr es esa independencia, pero más que independencia, la empatía. Seres que se pongan en el lugar del otro, ¿tá? Y que puedan captar. Y yo diría más, hay un japonés, no me acuerdo el nombre ahora, que los hace adquirir ese grado de conciencia. No me acuerdo el nombre, pero realmente. Y lo otro problema de la sociedad que estamos teniendo es si antes nosotros nos capacitábamos para poder desarrollarnos, hoy en día lo que hacemos es autoexigirnos nosotros mismos. ¿Tá? Hay estudios hechos que nuestra autoexigencia termina en un colapso psicológico. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que hoy estamos a full time, autoexigidos por lo que captamos y nos quieren hacer captar la sociedad. Hoy en día nos convencen con el consumismo, es la forma de captarnos y una falsa felicidad. Tenemos que volver a lo sencillo. Yo sé que es difícil en esta era porque los dos padres trabajan, los niños quedan con referentes que ni siquiera a veces son parientes, a veces no. Otra cosa que tenemos que utilizar es la edad avanzada, que se despliega como tipo cementerio de elefante. Eso se puede utilizar para, si están en condiciones, adaptarlos a la nueva vida, luego que se jubilan, pero también utilizar todo ese grado de conciencia, de esa experiencia de altruismo, para poder transmitirle a esos niños el grado emocional que muchas veces, hoy en día, está estudiado que los niños están mucho tiempo con las computadoras. ¿Y por qué es esto? Por la delincuencia. Cada niño que se aleja de la escolaridad es un delincuente que se forma. Tenemos un contexto que parece que hacemos la vista gorda, y el tema de la drogadicción. El tema, ya pasamos a ser las personas normales, si podemos llamarnos normales hoy en día, afectados frente a una persona que es alcohólica, drogadicta, que está en inferioridad de condiciones. Y nosotros, ¿en qué podemos apostar nosotros o recuperar esas personas? Si cuando van a la cárcel se vuelven irrecuperables. Los sistemas están colapsando. Mi humilde opinión, lo único que veo, lo que se puede atacar son en las etapas primarias, y se pueden detectar un montón de factores y recuperar a esos niños perjudicados, ¿tá? Que inclusive, si vamos a la época de antes, elegían si podían vivir o no podían vivir en diferentes países de acuerdo a la capacidad no tenían derecho de nada. Hoy en día tienen esos derechos. Hoy en día el docente tiene que
acoplarse a ellos desde su corazón y desde el amor. Y eso es lo único que podemos brindarles, ¿tá? Y tratar de que tengan las necesidades básicas. Para mí viene por el tema de la educación, más que una de educación, digamos, estratégica, política, de normas, es desde la empatía, desde el amor, es lo único que nos queda para generar un grado de conciencia, y eso va a ser reiterativo. ¿Tá? Por aquí me quedo, y excelente el doctor, me emocionó, voy a estudiar abogacía en cualquier momento, y muy lindo el simposio, la primera vez, y muchísimas gracias a todos los exponentes y a todos mis compañeros que están ahí. Gracias otra vez, Mauricio. Estamos casi en el momento de colgar los guantes, porque este simposio tiene que acabarse más o menos alrededor de las 7 de la noche, tiempo del este de los Estados Unidos. Y yo no sé, algunas manos han sido levantadas todo el tiempo, toda la duración de este simposio. Yo no sé si tienen preguntas o si tal vez se equivocaron al olvidarse de apagar el icono o quitarlo. Pero en este momento, antes de irme yo quisiera rápidamente recordarle los nombres que estuvieron acá con nosotros para presentar sus temas. Tuvimos primero Nelson Grecio Agüero, que presentó un proyecto de grúa espacial. Nelson Grecio Agüero tiene una licenciatura en seguridad cibernética y es de Argentina, y habló bastante sobre este tema como una esperanza para el mundo con aquel proyecto. Y tuvimos al doctor Jorge Ramón Yarul, que está todavía, me parece, con nosotros. Es de Argentina, doctor en salud pública, y tuvo también una presentación extraordinaria en el tema de lo que tenemos que hacer para mejorar no solo la salud, sino la salud pública, la economía y todos los elementos que entran adentro de este concepto de la salud globalmente. Después escuchamos a Ricardo, bueno, el doctor Ricardo Velázquez Ramírez, y también tuvo su presentación. Es un doctor en ciencias políticas, tuvo su presentación sobre el tema del crecimiento exponencial personal desde lo democrático en lo académico y profesional. Y Jefferson Rubén Fernández, la presentación de Jefferson provocó muchísimas preguntas y muchos comentarios. Se alargó bastante y se entiende porque habló sobre la educación, comparando la educación de antes con la educación de ahora. Y por eso que los participantes tuvieron muchas preguntas. Y como lo expliqué yo, la educación es un concepto que tiene adentro todo lo que es de la vida en general. No importa la rama de la vida en la cual estamos trabajando, donde estamos, donde nos encontremos, tiene que pasar por la educación. Por eso también lo comenté así, que podríamos tomar todo un año sin pararnos, haciendo comentarios y haciendo preguntas también sobre este tema, porque todo va a seguir pasando por la educación. Y al final es lo que acabamos de tener con el doctor Jorge Ramón Graúl y finalmente el doctor Ricardo Velázquez Ramírez, doctor en ciencias políticas, es de Perú. Y ya mencioné el tema, yo quiero repetirlo otra vez: crecimiento exponencial personal desde lo democrático, en lo académico y profesional. Y yo no sé,
como ustedes aprovecharon, pero yo sí que yo aprendí. Ha sido para mí una experiencia buenísima, que yo saqué bastante provecho de lo que yo oí, lo que yo conecté. Todos los temas se conectan entre ellos. Es por eso que el título, el concepto global de este simposio es las ideas innovadoras. Es que no podemos seguir haciendo las cosas de la misma forma, que sea adentro del ámbito político, en la educación, en el comercio, nuestras vidas en general. Tenemos que romper paradigmas, tenemos que cambiar, porque la forma de hacer las cosas hace 10, 15, 20 años, aquella forma no sirve para nada hoy en día. Por eso que aunque yo lleve muchísimo tiempo en el ámbito de la educación, enseñando casi en todos los niveles, y yo aprendí, ojo, sí que yo aprendí, y cada tema, cada comentario, cada pregunta me dio una oportunidad para aprender. Además, actuando como interactuando con ustedes, aunque haya sido virtualmente, eso también me otorgó una oportunidad para aprender, porque como yo no me acuerdo quién lo explicó así, que la vida es amor, tolerancia, comprensión. Tenemos que fabricar, manufacturar, si lo podemos explicar así, una sociedad que sea democrática, que incluya a cada uno del mundo, de la tierra, de nuestro planeta. Por eso que ha sido para mí una experiencia muy interesante, una aventura de aprendizaje. Muchísimas gracias a todos los presentadores, muchísimas gracias a ustedes, los participantes. Y ahora yo estoy en el punto de marcharme. Ha sido para mí personalmente una bendición estar con ustedes. Y a ustedes también les deseo muchísimas bendiciones. Gracias a usted, gracias, doctor Lambert. Ha sido un muy gran placer. Nuevamente, Dios los bendiga a todos. Hasta luego. Gracias. Yo también aprendí mucho. Todos estén bien. Muchas gracias. Muchas gracias a todos y a Esperamos todos. otro simposio pronto. Hasta luego. Pronto Hasta luego será. a todos. Gracias. Felicidades, doctor Velázquez. Gracias a todos, al doctor Balsini, que fue mi maestro en doctorado. Gracias y feliz tarde. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Nos vemos. Muchas gracias. Buen día a todos. Hasta pronto. Buenas noches. Buenas Muchas noches. gracias. Que estén bien. Gracias. Buenas Gracias, noches. doctor Eduardo. Nos vemos. Queden bien. Buenas noches. Buenas noches.